Capítulo 1. Konoha, año 16. Tierra del Fuego, aldea de Konoha, Academia Ninja. Oye, Orochimaru. Te reto, vamos, lucha contra mí. En el aula ruidosa, un chico de pelo blanco, vestido con un kimono beige con ribetes rojos, estaba de pie sobre un pupitre, gritándole al chico de pelo negro, largo y liso, que estaba sentado tranquilamente frente a él. La piel del chico de pelo blanco tenía un ligero tono amarillento, y su rostro estaba marcado por líneas rojas alrededor de los ojos. Su frustración era palpable. Parecía listo para un duelo en ese mismo instante. A pesar del furioso arrebato del chico, Orochimaru, el pelinegro, no le prestó atención. Observó brevemente la escena y luego volvió a sus pensamientos, ignorando por completo el desafío. Al ver que lo ignoraban, Jiraiya, el chico de cabello blanco, gritó aún más fuerte. «Maldita sea, Orochimaru. Me estás menospreciando». A su alrededor, otros estudiantes comenzaron a murmurar y reír. «Oh, ¿van a pelear de nuevo? Jaja, Jiraiya nunca aprende. ¿Verdad? Siempre lo derrotan, pero aún así sigue desafiando a Orochimaru. Es un poco triste». Sí, apuesto a que Orochimaru no se molestará esta vez. ¿Por qué lo intenta siquiera? No es rival para Orochimaru. La charla del aula solo sirvió para irritar aún más a Jiraiya. Su rostro se sonrojó de vergüenza, pero Orochimaru permaneció impasible, absorto en su propio mundo. ¿He reencarnado? Y no solo eso, sino que he acabado en el mundo de Naruto como el joven Orochimaru. La comprensión lo golpeó de nuevo, con más fuerza que antes. ¿Y el niño que le gritaba? Ese es Jiraiya, mi futuro camarada, uno de los legendarios Sannin y el sapo sapo. ¡Ay Dios mío! Lo absurdo de la situación no pasó desapercibido para Orochimaru. Había leído innumerables historias de reencarnación, sin imaginar jamás que le pudiera pasar a él. Pero ahora sí. Se había convertido en parte del mismo cliché sobre el que una vez leyó. ¿Es esto real? Orochimaru rió con amargura, pero tras unos instantes, aceptó la situación. Después de todo, ¿no había fantaseado con reencarnar incontables veces en su vida anterior? Ahora que había sucedido, era más fácil de aceptar de lo que esperaba. El mundo en el que se encontraba era de muerte y peligro, pero la oportunidad de empezar de cero, de vivir una nueva vida en un mundo tan poderoso, seguía siendo una bendición disfrazada. Mientras se calmaba, levantó lentamente la cabeza y dijo: «Eres poderoso, señor Jiraiya. ¿Cómo podría menospreciarte? Tú». Titubeó Jiraiya, sin esperar esta respuesta. Solo tenía 6 años y no tenía ni idea de que a Orochimaru ni siquiera le interesaba una pelea. Su mente estaba centrada en algo mucho más importante. El desafío de Jiraiya era una distracción innecesaria. En realidad, Orochimaru, o mejor dicho, el alma de quien se había convertido en Orochimaru, había llegado a este mundo hacía apenas 2 horas. En ese breve lapso, su mente se había visto inundada de pensamientos, intentando procesar lo sucedido. Acababa de revisar los recuerdos de Orochimaru y había comprendido plenamente la gravedad de su nueva situación. Realmente soy Orochimaru. En la serie original de Naruto, Orochimaru había sido aclamado como un genio por el tercer Hokage, alguien cuyo talento solo aparecía una vez en décadas. Pero ahora, sentado en este aula, Orochimaru conocía la verdad de su situación. En este mundo, la fuerza está ligada a la familia y al linaje. Pero mi yo actual, no tengo ninguno de los dos. Orochimaru no poseía el legendario cuerpo de sabio del clan Senju, ni el poderoso Sharingan de los Uchiha. Sus padres habían fallecido hacía apenas unos meses, dejándolo con poco más que el nombre que poco a poco se estaba forjando. Si no fuera por las técnicas prohibidas que desarrollé posteriormente, el Orochimaru original no habría sido nada. Habría sido mucho más débil que el shinobi de élite. Los pensamientos de Orochimaru se dirigieron a sus eventuales enfrentamientos con los hermanos Uchiha, primero Itachi y luego Sasuke. Intentó arrebatarle el Sharingan a Itachi, pero Itachi lo detuvo en seco con una simple mirada. Más tarde, Sasuke lo venció fácilmente, y al final, Orochimaru fue sellado por la espada Totsuka de Itachi. Un destino verdaderamente trágico. Y para colmo, Orochimaru solo tenía 6 años. Aún no tenía el vasto conocimiento ni el poder para influir en nada significativo. Incluso si poseo el genio de Orochimaru, ¿qué significa eso a esta edad? Estoy demasiado débil ahora mismo. Al ver la expresión feroz de Jiraiya, Orochimaru ni siquiera sintió la necesidad de enfrentarse a él. Su desinterés apagó lentamente el espíritu de lucha de Jiraiya. «TCH, siempre eres así», murmuró Jiraiya, visiblemente decepcionado. «Eres un pesado. Uf, olvídalo. Esto es aburrido.
Dicho esto, saltó del escritorio de Orochimaru y regresó a su asiento. Al acomodarse, apoyó los pies en el escritorio, intentando parecer lo más despreocupado posible. Orochimaru lo ignoró por completo. Fue entonces cuando una voz resonó repentinamente en su mente. Ding. Bienvenido al sistema del científico loco. Orochimaru abrió mucho los ojos. Respiró hondo y se preguntó, ¿acabas de decir, sistema? ¿Qué sistema? El sistema científico loco, anfitrión. Respondió la voz alegremente. Sistema de científico loco. Orochimaru estaba atónito. Un sistema. El regalo definitivo para cualquier reencarnador. Había leído suficientes novelas web para saber lo que significaba. Conseguir un sistema era esencialmente una trampa para la vida. Podía ayudarte a volverte más fuerte, más rápido y quizás más inteligente que nadie. Con un sistema, uno podía alcanzar las cimas del poder. Y ahora, Orochimaru tenía su propio sistema. La sola idea bastaba para alegrar a cualquier reencarnador. Después de todo, ¿cómo podrías siquiera considerarte un reencarnador de verdad sin un sistema que te respaldara? Capítulo 2. ¿Un sistema centrado en la ciencia? Consideró las posibilidades. Esto podría conducir a avances revolucionarios en el mundo ninja. En este mundo, incluso si alguien como Pain pudiera destruir una ciudad con un simple pensamiento, la ciencia podría ofrecer una forma de desafiar un poder tan abrumador. Las posibilidades comenzaron a agitarse en su interior. ¿Y si la ciencia pudiera salvar la brecha entre los linajes y el chakra? Anfitrión, como propietario del sistema del científico loco, debe creer firmemente que la ciencia es la base de toda la vida. Es la clave del progreso, capaz de alterar la esencia misma de este mundo, declaró el sistema con seguridad. Orochimaru reflexionó sobre la idea. ¿Puede la ciencia realmente competir con el poder del linaje Otsutsuki? ¿Puede crear algo tan monumental como la luna, como lo hizo el sabio de los 6 caminos? Su voz era cautelosa, pero con un matiz de intriga. Anfitrión, tales hazañas pertenecen al campo de la genética. Si el anfitrión dedica tiempo a estudiar genética, esos logros pueden estar a su alcance. ¿Genética? Los ojos dorados de Orochimaru brillaron con interés. ¿Entonces dices que la ciencia puede darme el cuerpo del sabio? Por supuesto, confirmó el sistema sin dudarlo. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa. La idea era tentadora. Si la genética realmente albergaba tanto potencial, este sistema era un tesoro por descubrir. Muy bien, dime cómo proceder. Con eso, Orochimaru comenzó a adaptarse a su nueva realidad, aceptando su identidad como Orochimaru en este mundo. Su vida en su mundo anterior era un capítulo cerrado. En su vida anterior, había sido un estudiante universitario común y corriente. Bondadoso, decente, pero sin nada destacable. Su madre había sido su ancla tras la pérdida de su padre, y su vida sencilla había estado llena de las pequeñas alegrías de la compañía, las aficiones y el amor. Pero el destino había sido cruel. Una noche, mientras compraba lo necesario, un asaltante desconocido lo dejó inconsciente. Al despertar, se encontró en una pesadilla. Una niña muerta yacía a su lado, con una daga ensangrentada en la mano, y todas las pruebas lo señalaban como el asesino. El juicio que siguió fue rápido y el veredicto, 15 años de prisión, era inevitable. Su madre, convencida de su inocencia, luchó incansablemente para limpiar su nombre. Pero la tragedia volvió a golpearlo cuando falleció en un accidente de coche, dejándolo solo y amargado. El dinero del acuerdo no significaba nada para él. El mundo se lo había arrebatado todo, y comprendió la dura realidad. Sin poder, la justicia era una ilusión. Los años en prisión lo endurecieron, y para cuando reencarnó, había jurado vivir sin piedad. La fuerza y el estatus serían sus principios rectores. Y ahora, en el cuerpo de Orochimaru, una de las mentes más brillantes del mundo Naruto, tenía la oportunidad de reescribir su destino. El sistema interrumpió sus pensamientos. El sistema ha preparado un paquete de regalo inicial para el anfitrión. ¿Te gustaría abrirlo? Por supuesto, siempre hay un paquete de regalo inicial, pensó Orochimaru, sonriendo. Ábrelo. Felicidades, anfitrión, has recibido 6 moscas invisibles. Felicitaciones, anfitrión, has recibido un par de lentes de contacto invisible Flia Juego. Felicitaciones, anfitrión, has recibido un vial de suero básico de mejora genética. Orochimaru levantó una ceja cuando los artículos aparecieron en el inventario del sistema, listos para ser usados. Las moscas invisibles eran herramientas de reconocimiento, invisibles a simple vista y casi indetectables, incluso para ninjas sensoriales.
combinadas con las lentes de contacto, ofrecían una ventaja de vigilancia sin igual, con un alcance de hasta 5 kilómetros. No está mal, pensó Orochimaru. Esas herramientas sin duda resultarían invaluables en el futuro. A continuación, examinó el suero básico de mejora genética. ¿Este suero fortalece el cuerpo? La sonrisa de Orochimaru se ensanchó al comprender su potencial. ¿Significa que puede aumentar las reservas de chakra? Sí, anfitrión, confirmó el sistema. El suero de mejora genética básica mejora las capacidades físicas, incluyendo las reservas de chakra. La emoción de Orochimaru crecía. A pesar de tener solo 6 años, su talento para el ninjutsu era innegable. Con este suero, podía intensificar su desarrollo, sentando bases mucho más allá de las de cualquier ninja común. Capítulo 3. Sabía que en el mundo de Naruto, el poder de un ninja provenía del chakra, una energía formada por la fusión perfecta de la energía vital y la energía espiritual. Dejemos la energía espiritual de lado por ahora. Primero, hablemos de la energía vital. La energía vital generalmente se refería a la constitución física de una persona. Cuanto más fuerte era el cuerpo de una persona, más chakra podía generar y más rápido se recuperaba tras usar técnicas. Ambas eran ventajas enormes en combate. Tomemos como ejemplo los clanes Senju y Uzumaki de este mundo. Gracias a su robustez natural, incluso los niños de estos clanes tenían más chakra que el ninja promedio. Esto significaba que podían usar técnicas poderosas en combate sin preocuparse por quedarse sin chakra. ¿Cómo podría un ninja común competir con eso? Entonces, después de ver las instrucciones para usar el suero básico de mejora genética, Orochimaru comprendió rápidamente su función y se encontró cada vez más interesado en el sistema. En este mundo, para los ninjas comunes, había muy pocas maneras de aumentar drásticamente sus reservas de chakra. Aparte de convertirse en Jinchuriki, la única opción viable era trasplantar células del primer Hokage, Hashirama Senju. Pero este sistema podía lograr algo similar. Aumentar las reservas de chakra de un ninja con tan solo un vial del suero de mejora genética básica. Eso era prácticamente milagroso. Después de un breve período de reflexión, Orochimaru lo había descubierto más o menos. Bueno, ya lo entiendo. Además del paquete de regalo para novatos, tendré que investigar futuros productos tecnológicos por mi cuenta, ¿no? Preguntó Orochimaru, ya familiarizado con el proceso estándar de los sistemas gracias a las innumerables novelas que había leído. Sí, anfitrión. Respondió el sistema obedientemente. Bueno, el solo hecho de tener una segunda oportunidad en la vida ya es un premio gordo, murmuró Orochimaru para sí mismo, empezando a asimilar la situación. Bien, primero echemos un vistazo a mi panel de estado. El sistema respondió inmediatamente y el panel de estado apareció ante él. Anfitrión. Orochimaru. Tecnología dominada. Ninguna. Tecnología desbloqueable. Programa básico de producción de suero para la mejora genética. Próxima etapa desbloqueable. Extracción genética. La interfaz del sistema extremadamente simple permitió a Orochimaru comprender rápidamente los detalles. La investigación del sistema se dividió en dos categorías principales: genes y armas. Los genes, por supuesto, se relacionaban con las diversas mejoras y modificaciones genéticas que una persona podía realizar en sus células corporales, linajes, constitución física y composición genética general. Las armas, por otro lado, se referían a tecnologías ofensivas modernas que podían usarse en batalla. Por ejemplo, el sistema insinuaba creaciones avanzadas como Mecha Naruto o los pequeños cohetes y misiles guiados por calor que Pain había utilizado durante su asalto a Konoha. Por ahora, solo estas categorías eran visibles. Muchas otras tecnologías permanecían bloqueadas, pero se revelarían a medida que Orochimaru completara su investigación. Una vez completado el primer proyecto de investigación científica, el siguiente se desbloquearía automáticamente. Curiosamente, según el razonamiento de Orochimaru, el sistema priorizaba automáticamente los proyectos de investigación genética. Una vez completados con éxito 3 experimentos genéticos, el sistema desbloqueaba la siguiente etapa: la investigación de armas. Además, el sistema contaba con un centro comercial repleto de diversos productos tecnológicos auxiliares, como moscas invisibles, analizadores genéticos, detectores de minerales, máquinas de minería inteligente y más. Estos productos se podían obtener con puntos tecnológicos, que se obtenían al completar proyectos de investigación científica.
Por ejemplo, completar con éxito el experimento del suero de mejora genética básica otorgaría 5000 puntos de tecnología, mientras que una máquina minera inteligente solo costaría 1000 puntos de tecnología. Muy bien, desbloqueemos el programa de producción del suero de mejora genética básica. El programa de producción del suero básico de mejora genética se ha desbloqueado con éxito. Felicitaciones al anfitrión por adquirir el proceso de producción del suero básico de mejora genética. Felicitaciones al anfitrión por obtener el derecho a utilizar materias primas para el suero básico de mejora genética. Felicitaciones al anfitrión por adquirir el equipo experimental principal para el suero básico de mejora genética. Nota. Al completar con éxito un proyecto de investigación científica, se desbloqueará automáticamente el siguiente proyecto de investigación. Extracción de genes. Extracción de genes. Extrae genes de cualquier especie mediante métodos científicos. De repente, innumerables técnicas y métodos experimentales inundaron la mente de Orochimaru. El sistema había incrustado el conocimiento directamente en su cerebro. Ahora sabía todo lo necesario para crear el suero básico de mejora genética, paso a paso. Mientras tanto, su almacén de sistemas estaba repleto de varias piezas clave de equipo experimental, incluidos microscopios, máquinas de extracción de ADN y máquinas de control de calidad de ADN. Al lado del almacén también había un botón para recibir un conjunto gratuito de materias primas. Orochimaru no tenía prisa por reclamarlos todavía, pero notó que los materiales incluían varias plantas y hierbas, algunas de las cuales reconoció de este mundo, mientras que otras le parecían completamente extrañas. Su panel de estado también ha sido actualizado. Tecnología dominada. Suero básico de mejora genética. Tecnología desbloqueable. Ninguna. Próxima etapa desbloqueable. Extracción genética. Al ver toda esta nueva información, Orochimaru rápidamente se sumergió en la planificación de su investigación. Según el sistema, cada vez que desbloqueaba una nueva habilidad de investigación científica, recibía gratis el conjunto correspondiente de materias primas y equipo experimental. Sin embargo, había una trampa. Solo había un conjunto de equipo y materias primas por proyecto, así que debía ser preciso y cuidadoso con sus experimentos. Si fracasaba, tendría que ganar puntos tecnológicos completando tareas más pequeñas para comprar más materiales. Y si acertaba, pasaría a proyectos aún más avanzados. Te meten la teoría en la cabeza y esperan que la practiques por tu cuenta. Jaja, esto va a ser interesante. Capítulo 4. La clase está empezando. La clase está empezando. Mientras Orochimaru estaba sumido en sus pensamientos, inmerso en su conversación mental con el sistema, un ninja con chaleco chunin y vendas en las piernas entró en el aula, anunciando el inicio de la clase del día. Era Aizawa Sensei, el tutor de la clase de Orochimaru. Estudiantes, abran sus libros de texto. Hoy hablaremos sobre la aplicación del jutsu de transformación. Al oír la voz de Aizawa Sensei, Orochimaru volvió a la realidad, recordándose a sí mismo que este era el mundo de Naruto, no un universo de ciencia ficción donde las maravillas tecnológicas reinaban. Por un instante, casi confundió ambos mundos, su nueva realidad se fusionó con la extraña tecnología del sistema. Orochimaru se calmó rápidamente y decidió dejar de lado temporalmente sus pensamientos sobre el sistema y concentrarse en la clase. Pero no tardó mucho, solo unos 10 minutos de clase, cuando volvió a perder el control. No era que no comprendiera el material. Todo lo contrario. Orochimaru ya conocía todo esto demasiado bien. Las enseñanzas básicas de la Academia Ninja le resultaban instintivas, como si siempre hubieran formado parte de su conciencia. La aplicación de las tres técnicas básicas, el jutsu de clonación, el jutsu de sustitución y el jutsu de transformación, estaba grabada en su mente, fresca como si las hubiera practicado durante años. Parece que he heredado por completo todas las habilidades de Orochimaru, pensó, reflexionando sobre el conocimiento y los recuerdos que sin problemas se habían convertido en suyos. La Academia Ninja enseñaba principalmente conocimientos básicos como la extracción de chakra, los tres jutsus fundamentales y lecciones teóricas sobre el combate ninja. Pero para alguien como Orochimaru, quien había heredado tanto talento como conocimiento, todo esto era rudimentario. Sus padres, aunque fallecidos, habían sido poderosos ninjas en su época, lo que le dejó una sólida base sobre la que construir. El único obstáculo en ese momento era su edad. A los 6 años, sus reservas de chakra eran naturalmente limitadas, lo que le dificultaba realizar técnicas de alto nivel. Le recordaba a Sasuke Uchiha de la serie original, quien podía realizar el jutsu de bola de fuego a los 12 años, algo que incluso a Kakashi le parecía impresionante.
Sin embargo, los niveles de chakra de Orochimaru, de 6 años, estaban en la media en comparación con sus compañeros. Pero ahora, con sus recuerdos mejorados y el potencial del sistema científico loco, Orochimaru sabía que su techo era mucho más alto que el de la mayoría de los shinobi. Aunque aún no había probado completamente el alcance de sus habilidades, estaba seguro de que ya era más fuerte que la mayoría de los genin de su edad. Aizawa Sensei continuó con la lección. El jutsu de transformación te permite disfrazarte de otra persona u objeto, creando confusión para el enemigo. Ya he explicado los principios detrás de esta técnica, así que no hay necesidad de repetirlo. Examinó el aula y su mirada finalmente se fijó en Orochimaru. Necesitaré que uno de ustedes demuestre el jutsu de transformación para la clase. La mayoría de los estudiantes de la clase tenían 6 años, lo que significaba que solo unos pocos dominaban la técnica por completo. Naturalmente, Aizawa Sensei recurrió a Orochimaru. Orochimaru-kun, ¿te importaría darnos una demostración? Orochimaru parpadeó, recuperando la concentración al oír su nombre. Se levantó de su asiento, tranquilo como siempre. Canalizando su chakra según los movimientos precisos grabados en su memoria, realizó los sellos manuales y, en un instante, una nube de humo lo envolvió. Cuando el humo se disipó, Orochimaru se había transformado perfectamente en Aizawa Sensei. La clase estalló en asombro. ¡Guau! Se parece exactamente a Aizawa Sensei. Como se esperaba de Orochimaru. Sí, es increíble. Siempre acierta. Orochimaru-kun es increíble. La admiración de los niños llenó la sala, pero Orochimaru simplemente dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Ahora era evidente que había heredado todas las habilidades de Orochimaru. Poder ejecutar el jutsu de transformación con tanta precisión en su primer intento en esta nueva vida demostraba que tenía pleno control sobre estos poderes. Aizawa Sensei sonrió con aprobación y le hizo un gesto a Orochimaru para que regresara a su asiento. TCH, ¿qué tiene eso de especial?, murmuró Jiraiya desde un lado, molesto por los elogios que recibía Orochimaru. Yo también puedo hacer el jutsu de transformación. Por alguna razón, Jiraiya siempre parecía guardarle rencor a Orochimaru, intentando constantemente desafiarlo, al igual que Naruto intentaría constantemente superar a Sasuke en el futuro. Su rivalidad apenas estaba en sus inicios, pero la dinámica ya estaba tomando forma. Sin embargo, Orochimaru, con su mente adulta, no le prestó atención a Jiraiya. De hecho, ni siquiera al Orochimaru original le habían importado mucho los desafíos de Jiraiya. Pero ahora, con sus nuevos recuerdos y una mentalidad mucho más madura atrapada en un cuerpo infantil, Orochimaru no iba a perder el tiempo en rivalidades triviales con un mocoso. Tenía cosas más importantes en mente. Aunque había despertado el sistema del científico loco, Orochimaru sabía que en el mundo de Naruto, la fuerza personal era primordial. Incluso si se adentrara en la investigación científica, solo sería para mejorar su propia fuerza y habilidad. Antes de sumergirse de lleno en las capacidades del sistema, quería asegurarse de familiarizarse por completo con las habilidades heredadas de Orochimaru. En la serie original, incluso sin un sistema, Orochimaru había sido el mejor estudiante de su clase, convirtiéndose en uno de los legendarios Sannin. Su intelecto y astucia eran inigualables. Aunque su cuerpo se debilitaba con el tiempo, Orochimaru siempre encontraba la manera de sobrevivir. Si Orochimaru pudo lograr eso en la línea de tiempo original, entonces el Orochimaru actual respaldado por el sistema podría hacer mucho más. Hablando de los Sannin. La mirada de Orochimaru recorrió el aula como si buscara algo, o mejor dicho, a alguien. Pero algo no encajaba. ¿Dónde está Tsunade?, se preguntó. Ella también debería estar por aquí, ¿no? Le tomó un momento recordar los detalles de la serie original. Tsunade no asistió a la Academia Ninja, Orochimaru se dio cuenta. Tsunade era la nieta del primer Hokage, Hashirama Senju. Al igual que Konohamaru en el futuro, había recibido clases particulares. Para entonces, Jiraiya ni siquiera la conocía. Bueno, no tiene sentido preocuparse por eso ahora, murmuró Orochimaru para sí mismo. Según mis recuerdos, el examen de graduación de la Academia Ninja es en una semana. Con mis habilidades actuales, no me queda nada por aprender. Una sonrisa maliciosa se formó en su rostro cuando se le ocurrió una idea. Entonces, ¿por qué no probar si esta mosca invisible funciona? El sistema del científico loco le había regalado un conjunto de 6 moscas invisibles, cada una con impresionantes capacidades de vigilancia.
Sería una oportunidad perfecta para probar las herramientas a su disposición mientras el resto de la clase estaba ocupada con su lección. Orochimaru miró a Izawa-sensei, quien ya había vuelto su atención al resto de los estudiantes, instruyéndolos sobre los detalles más finos del control del chakra. Viendo la oportunidad, Orochimaru metió la mano discretamente en su túnica y activó una de las moscas invisibles. El diminuto dispositivo zumbó suavemente al alzar el vuelo, volviéndose completamente imperceptible a simple vista. Con una orden mental, Orochimaru dirigió la mosca hacia el fondo del aula, probando su alcance y habilidad. Los lentes de contacto que venían con las moscas le permitieron monitorear todo lo que la mosca veía mientras flotaba en el aire, explorando la zona. Capítulo 5. Sabía que si quería aprovechar al máximo su segunda oportunidad, el sistema sería su activo más valioso. Por lo tanto, era absolutamente necesario estudiar y experimentar con sus capacidades lo antes posible. Discretamente, metió la mano debajo de su escritorio y, con un simple movimiento de muñeca, aparecieron en su palma 6 diminutas moscas mecánicas. No eran más grandes que las moscas comunes, pero su verdadero poder residía en su diseño. Cada una era una pieza de tecnología avanzada otorgada por el sistema. Con su maestro distraído, Orochimaru se puso las lentillas a juego que había recibido en su paquete inicial. Activa el modo sigiloso, ordenó mentalmente. En cuanto lo pensó, las 6 moscas comenzaron a desaparecer de su vista, volviéndose completamente invisibles. Orochimaru aún podía sentir sus diminutos cuerpos metálicos en su mano, pero visualmente, habían desaparecido. Justo como pensaba, susurró Orochimaru para sí mismo, con una sonrisa maliciosa. Esto es tecnología punta. Invisibilidad auténtica, mucho mejor que el jutsu de invisibilidad del que dependen los ninjas. Dio una orden mental, y las 6 moscas invisibles alzaron el vuelo en silencio, saliendo del aula una a una. De inmediato, 6 perspectivas visuales diferentes aparecieron en las retinas de Orochimaru, transmitidas directamente a través de las lentes de contacto. Esta sensación, pensó Orochimaru, maravillado por la claridad y la fluidez de las imágenes en su mente. Le recordó la técnica de visión compartida del Rinnegan. En la serie original de Naruto, Pain había usado esta habilidad para controlar sus 6 caminos del dolor. 6 cuerpos reanimados, cada uno con Rinnegan implantado y compartiendo el mismo campo de visión. Esto los hacía casi imposibles de alcanzar, ya que podían reaccionar a ataques desde cualquier dirección con perfecta coordinación. Y ahora, Orochimaru replicaba ese mismo efecto, solo que, en lugar de cadáveres reanimados por un dojutsu, usaba 6 moscas mecánicas invisibles. Este tipo de visión compartida podía ser increíblemente útil para el reconocimiento, la recopilación de información o incluso para esquivar ataques en combate. Sintiendo una creciente emoción ante el potencial del sistema, el interés de Orochimaru por la tecnología se disparó. Incluso en un mundo que dependía del chakra, este nivel de tecnología avanzada ofrecía ventajas innegables. Las 6 moscas probablemente igualaban, si no superaban, la capacidad de detección de insectos del clan Aburame. Aún más impresionante, sus capacidades de vigilancia no dependían del chakra, lo que significaba que podían pasar desapercibidas incluso para los ninjas más hábiles con sensores. A medida que las moscas se alejaban del aula, abarcando una amplia gama de direcciones, la visión de Orochimaru se expandió, ofreciéndole múltiples perspectivas de la aldea de Konoha a la vez. Vio los edificios de enseñanza de la Academia Ninja, las casas residenciales, el hospital, el departamento de inteligencia, el departamento de las Fuerzas Armadas e incluso el edificio del Hokage. En las bulliciosas calles, observó a varios miembros de clanes prominentes: Uchiha, Hyuga, Nara y otros. Ninguno parecía notar a los diminutos exploradores invisibles que flotaban sobre ellos, captando cada detalle. Increíble, pensó Orochimaru, entrecerrando sus ojos dorados con satisfacción. La característica más notable de estas moscas era que funcionaban con una batería de tecnología negra que absorbía la luz ambiental. No necesitaban chakra para funcionar, lo que significaba que podían evadir cualquier método de detección basado en chakra. Nadie en Konoha, ni siquiera el ninja sensor más poderoso, sería capaz de detectarlas. Sin embargo, tenía un pequeño inconveniente. Controlar 6 fuentes visuales diferentes simultáneamente era agotador mentalmente. Era difícil concentrarse en todas las perspectivas a la vez, sobre todo manteniendo la sutileza necesaria para evitar sospechas de sus compañeros o profesores. Aún así, reflexionó Orochimaru, el potencial aquí es innegable. Si se usa con prudencia, esta tecnología podría volverme mucho más peligroso de lo que nadie imagina. Comprendió que,
Como cualquier forma de investigación científica, el desarrollo de tecnología avanzada requería recursos sustanciales. En la línea temporal original, Orochimaru había sido uno de los legendarios Sannin y discípulo personal del tercer Hokage. Tenía acceso a importantes fondos, equipo e incluso al respaldo de Danzo y su secreta organización Raid. Pero ahora mismo, Orochimaru era solo un niño de 6 años. No tenía aliados poderosos ni ingresos significativos, y aparte del equipo básico que le proporcionaba el sistema, estaba prácticamente en la ruina. La investigación científica requería más que solo conocimiento y habilidad. Necesitaba dinero. Incluso objetos sencillos como vasos de precipitados, tubos de ensayo, lámparas de alcohol y otras herramientas básicas de laboratorio serían costosos. Será un largo camino, Orochimaru suspiró para sus adentros. Tenía las herramientas del sistema y el conocimiento, pero desarrollar sus capacidades de investigación desde cero le llevaría tiempo. Aún así, tenía tiempo de sobra. Era paciente. Después de todo, el poder no se conseguía de la noche a la mañana. Pasó el tiempo y pronto, la escuela terminó por ese día. Orochimaru recuperó en silencio sus moscas exploradoras y les ordenó que regresaran a su inventario del sistema. Ignorando la charla de sus compañeros, abandonó la academia y regresó a su residencia. Su hogar se encontraba en una zona relativamente remota de la aldea. Era una casa grande, mucho más grande que el humilde apartamento de Naruto en la serie original, pero su tamaño no reflejaba riqueza. Tenía una atmósfera sombría, y Orochimaru podía sentir el peso del vacío dejado por la muerte de sus padres. Habían sido poderosos shinobi, pero ahora habían desaparecido, y él estaba abandonado a su suerte. Después de hurgar en varios cajones y armarios, Orochimaru logró reunir apenas 5000 ri. ¡Qué lástima!, pensó, negando con la cabeza. Y después del examen de graduación en una semana, ya ni siquiera recibiré el subsidio de la aldea. 5000 ri no sirven para nada. Primero necesito ganar dinero. Hizo una pausa. No antes de eso. Debería usar primero el suero básico para mejorar los genes que recibí en el paquete de inicio. Con un pensamiento, accedió al inventario de su sistema e invocó un frasco de vidrio que parecía un pequeño tubo de ensayo. Dentro del frasco había un líquido verde claro que brillaba tenuemente en la tenue luz de su habitación. «Esto es real», pensó Orochimaru, mirando el frasco. Todo del sistema, incluyendo el equipo y las herramientas, se almacenaba en el peculiar inventario del sistema, conocido como el almacén del sistema. Su particularidad era que solo podía almacenar objetos inertes, a diferencia de las habilidades espacio-temporales de Uchiha Obito, quien podía almacenar seres vivos en su dimensión personal. Sin embargo, era mucho más práctico que los pergaminos espaciales, que la mayoría de los ninjas usaban para transportar suministros. Sostuvo el frasco un momento, sintiendo el cristal frío en la mano. Este suero fortalecerá mi cuerpo, aumentará mis reservas de chakra. Fue el primer paso perfecto. Orochimaru era joven y tenía el tiempo a su favor, pero cuanto más rápido aumentara su poder, más seguro sería su futuro. Sin dudarlo más, destapó el frasco y bebió el líquido de un trago. Capítulo 6. El árbol de la tecnología en este mundo está realmente un poco torcido. Si bien el nivel de tecnología es generalmente primitivo, todavía se puede encontrar pan en bolsas, leche en caja y otros alimentos sellados. No hay coches ni teléfonos móviles, pero sí ordenadores, gas natural y frigoríficos. ¿Qué fábrica procesa la leche envasada? ¿Se fabrican computadoras y refrigeradores en alguna fábrica oculta de electrodomésticos? Hay demasiadas inconsistencias y elementos inexplicables sobre cómo funcionan las cosas aquí. Pero en este momento, Orochimaru no estaba preocupado por esas cosas. En ese momento, sin importar en qué mundo se encontrara, no le quedaba familia. Lo único en lo que podía confiar, aparte de sí mismo, era este sistema. Así que, sin dudarlo más, bebió la botella del suero básico para mejorar los genes de un trago. El suero tenía un sabor ligeramente dulce, nada insoportable o extraño. Sin embargo, después de beberlo, Orochimaru no sintió ningún efecto inmediato. Podría ser un fracaso. No puede ser, ¿verdad? Apenas había pronunciado esas palabras cuando un calor extraño comenzó a extenderse desde su estómago, fluyendo gradualmente por todo su cuerpo. No experimentó el dolor que casi esperaba. En cambio, la sensación fue cálida e indescriptiblemente placentera. Casi, demasiado cálido. El sudor comenzó a formarse en la frente blanca de Orochimaru, y su piel estaba secretando impurezas de color gris oscuro a una velocidad visible. Pasaron unos 10 minutos antes de que el calor finalmente disminuyera y la secreción de impurezas negras se detuviera.
Todo el cuerpo de Orochimaru estaba cubierto de una sustancia negra y pegajosa, pero a pesar del desastre, se sentía increíblemente fresco y con energía. Sin perder tiempo, fue directo al baño a darse un baño, y después, se sintió aún más revitalizado. Sentado con las piernas cruzadas según el método que recordaba, comenzó a extraer chakra, comprobando cuánto más podía almacenar su cuerpo. Bueno, parece que ha aumentado al menos un 50%. Su mente también estaba más clara y podía sentir que tanto su energía física como su energía mental habían mejorado significativamente. ¿Cuál es el significado de un aumento del 50% en el chakra? Verás, aunque Orochimaru originalmente no tenía una gran cantidad de chakra, definitivamente tenía más que la mayoría. Para un ninja sin un linaje especial, las reservas de chakra de Orochimaru se consideraban superiores a la media. No podía compararse con personas como Jiraiya o el Raikage, pero sus reservas eran mucho mayores que las de alguien como Kakashi. Y ahora, con este aumento del 50%, Orochimaru estaba muy por encima de sus compañeros. A esta edad, podía lanzar fácilmente 3 o 4 ninjutsu de rango C sin agotarse. Cuando se trata de las reservas de chakras, hay algo importante que entender. Si bien el chakra de un ninja tiende a aumentar a medida que envejece, está principalmente ligado a su constitución física. Para algunas personas, sin importar la edad que tengan, si sus cuerpos no son adecuados para ello, sus reservas de chakra no aumentarán mucho. Además, a medida que las personas envejecen, su chakra comienza a deteriorarse naturalmente. Miren a Kakashi de la serie original. Aunque creció y se convirtió en Jonin, sus reservas de chakra no eran rival para las de Naruto, quien acababa de graduarse de la Academia Ninja. O pensemos en el tercer Hokage. En su mejor momento, fue aclamado como un dios shinobi, pero al llegar a la vejez, solo pudo controlar un par de clones de sombra. Entonces, está claro que tu físico determina directamente tus reservas de chakras. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Tras renacer físicamente gracias al líquido potenciador genético, Orochimaru se paró frente al espejo de su casa. El reflejo mostraba a un niño de piel pálida, cabello largo y suelto, y rasgos impactantes. Un extraño sentimiento brotó en su interior. Sonrió levemente, y el chico del espejo le devolvió la sonrisa. Tras un instante, Orochimaru respiró hondo. Guapo, sí. Pero esas pupilas doradas, como de serpiente, son bastante inquietantes, jeje, Orochimaru, Más tarde esa noche, Orochimaru comió 2 trozos de pan y se preparó para dirigirse al campo de entrenamiento para practicar algo de ninjutsu. Después de todo, si bien había heredado los recuerdos del Orochimaru original, hasta entonces solo había usado el jutsu de transformación. No había tenido oportunidad de probar ningún otro jutsu. En este mundo, los padres de Orochimaru habían fallecido recientemente. El niño que una vez había sido un chico normal, ahora se había vuelto frío y retraído. Si bien aún no tenía la misma obsesión por la ciencia que el Orochimaru original eventualmente desarrollaría, pensamientos extraños y oscuros ya habían comenzado a agitarse en su mente. Por ejemplo, ¿por qué muere la gente? ¿A dónde van después de morir? Estas eran preguntas en las que incluso los adultos rara vez se detenían, pero Orochimaru se había encontrado pensando en ellas cada vez más desde que perdió a sus padres. De repente, alguien llamó a la puerta boom, boom, boom. El sonido inesperado hizo que Orochimaru, que estaba a punto de salir a practicar, frunciera ligeramente el ceño. Al abrir la puerta, encontró a una chica con una cola de caballo parada en el umbral. Ella tenía cabello rubio, una cara bonita y vestía una camisa blanca de manga corta con pantalones cortos verdes. En cuanto Orochimaru abrió la puerta, la chica le dedicó una sonrisa inocente y radiante. «Oye, Orochimaru. ¿Tsunade?» Los ojos de Orochimaru se entrecerraron levemente mientras la miraba de arriba a abajo, confirmando rápidamente su identidad. Jiraiya aún no conocía a Tsunade, pero Orochimaru sí. La razón era simple. Él era el mejor estudiante de su clase. No solo era excepcionalmente talentoso, sino que también tomaba sus estudios más en serio que la mayoría de los otros niños. Su ninjutsu, taijutsu y conocimiento teórico incluso habían superado a algunos de los genios del clan Uchiha de su grupo de edad. Como archienemiga del clan Uchiha, la princesa del clan Senju, Tsunade, naturalmente se había fijado en Orochimaru. Después de todo, tenían la misma edad y el mismo talento. A través de sus conexiones con Hiruzen Sarutobi, Tsunade había aprendido sobre Orochimaru y había buscado una oportunidad para acercarse a él. ¿Su objetivo? ¿Competir con él? Claro. Orochimaru no pudo evitar pensar que esta razón era un poco ridícula. ¿Qué pasa?
No pareces muy feliz de verme, bromeó Tsunade, con una sonrisa juguetona en los labios. Capítulo 7. En el clan Senju actual, aunque el primero Kage ha fallecido, ambos padres de Tsunade siguen vivos. Además, el hermano menor de Tsunade, Nawaki, ni siquiera ha nacido todavía. Por lo tanto, Tsunade no se deja abrumar por el pesimismo ni la tristeza que la caracterizarán más adelante. En cambio, es simplemente una niña vivaz y alegre que ya tiene pasión por las apuestas y un toque de violencia. Orochimaru, tranquilo como siempre, respondió a su presencia con: es simplemente inesperado. Entra y siéntate si quieres. Después de decir eso, regresó a su sala de estar, jugando despreocupadamente con sus herramientas ninja, sin prestarle atención. Tsunade, para nada molesta por la indiferencia de Orochimaru, entró tranquilamente, con las manos entrelazadas a la espalda y sus pequeños pies golpeando ligeramente el suelo al caminar. Pero a mitad de camino, se detuvo y arrugó la nariz. Oye, Orochimaru, ¿por qué huele tan mal tu sala? ¿No te gustaba siempre mantener todo limpio? Acaba de entrar un gato callejero, mintió Orochimaru suavemente, luego caminó hacia un lado y abrió la ventana para dejar que saliera el aire de la habitación. Sabía que lo que Tsunade estaba oliendo era en realidad el olor persistente de las impurezas que su cuerpo había expulsado después de beber el suero potenciador de genes. Pero por supuesto, no había manera de que él lo admitiera. Al oír su respuesta, Tsunade pareció desconcertada, pero no le dio mucha importancia. Ya veo. Bueno, da igual. Mejor no hablemos de eso. ¿Qué tal si vamos al campo de entrenamiento? ¿El campo de entrenamiento? ¿Para qué? Obviamente para entrenar. Dijo Tsunade, como si fuera lo más natural del mundo. Ninguno de los otros niños representa un desafío para mí. Por eso recurrí a ti. Como princesa del clan Senju, tenía todo el derecho a tener confianza. Porque ahora mismo en la aldea de Konoha, había muy pocos niños de su edad que pudieran igualar el nivel de Orochimaru. Después de todo, ¿cuántos ninjas normales podrían compararse con un prodigio del clan Senju? ¿Jiraiya? En ese momento ni siquiera sabía quién era Tsunade. ¿Uchiha Fugaku? En ese momento tenía solo 1 año. ¿Hyuga Hisashi? Ni siquiera habían nacido todavía. Sin embargo, ante la ansiosa petición de pelea de Tsunade, Orochimaru no mostró mucho interés. Quizás en otro momento. Tengo algo que hacer hoy. ¿Algo que atender? Tsunade parpadeó, confundida. ¿Qué podría ser más importante que mejorar tu fuerza? Sin comentarios, dijo Orochimaru mientras recogía sus herramientas ninja, se las colgaba al hombro y salía de la casa. Cuando salgas, asegúrate de cerrar la puerta. Gracias. Antes de que Tsunade pudiera reaccionar, Orochimaru ya estaba fuera de la puerta, dejándola allí parada, aturdida. ¿Qué le pasa? Oye, espera. Le gritó, pero ya se había ido. Orochimaru no había ignorado a Tsunade para actuar con frialdad o superioridad. Fue porque, como reencarnador, ahora tenía una mentalidad muy diferente. A sus ojos, tanto Jiraiya como Tsunade eran todavía niños de solo 6 años. Claro, sus habilidades estaban mucho más allá de lo que los adultos en su mundo anterior podían manejar, pero para él, todavía eran mocosos. No tenía ningún interés real en entrenar con ellos. Aunque esto lo hacía parecer un poco fuera de lugar en este mundo, la personalidad naturalmente retraída de Orochimaru, que se había vuelto aún más pronunciada después de la muerte de sus padres, significaba que su comportamiento no levantaría demasiadas sospechas. De repente, los ojos de Orochimaru se entrecerraron y rápidamente se hizo a un lado hacia la derecha. Varias piedras volaron más allá del lugar donde él había estado parado recientemente. Al levantar la vista, vio a 3 mocosos bloqueándole el paso, sonriendo maliciosamente. «Maldita sea. ¿Nos hemos perdido?», dijo el chico de adelante, con una camisa negra y un abanico rojo y blanco con el símbolo del clan Uchiha estampado en la espalda. Su voz estaba llena de frustración. Los 2 niños detrás de él, ambos aproximadamente del mismo tamaño, también miraban a Orochimaru con abierta hostilidad. ¿Es Orochimaru? Oye, esquivó bastante rápido. Sí, no me lo esperaba. Parece muy débil, pero reacciona bastante bien. ¿Débil? Orochimaru siempre se había visto bastante delgado y pálido, incluso de niño. Su tez pálida natural y su aspecto ligeramente demacrado desprendían una sensación enfermiza. Pero a Orochimaru no le molestaron sus insultos. Sabía que no debía enojarse con gente así. En cualquier mundo, cuando alguien intenta burlarse de ti, la mejor manera de responder no es defendiéndote. Es usando tu fuerza que puedes callarlos para siempre. Y ahora mismo, mocosos Uchiha, ¿eh?
Orochimaru reconoció al grupo que tenía delante. El primero en hablar fue un compañero de clase, un chico del clan Uchiha. Este chico solía intimidar a los ninjas civiles, aprovechándose de la reputación del apellido Uchiha. Según los recuerdos de Orochimaru, este mismo chico había intentado molestarlo hace 3 días, solo para terminar siendo golpeado. En cuanto a los 2 niños detrás de él, Orochimaru no los conocía, pero a juzgar por su ropa, también eran del clan Uchiha. También parecían ser un poco mayores que él. Orochimaru, será mejor que te comportes bien hoy, o si no, comenzó a amenazar el Uchiha líder. 3 contra 1, ¿es eso? Lo interrumpió Orochimaru con voz tranquila. Al oír la interrupción de Orochimaru, el niño Uchiha se enfureció. Bastardo. ¿Solo porque eres el número 1 de la clase te crees mejor que yo? Hermanos mayores, ayúdenme a darle una lección. Lo siento, chaval, dijo uno de los mayores con desdén mientras se arremangaban. No solemos intimidar a niños menores, pero como te metiste con nuestro primo, haremos una excepción. Para ellos, Orochimaru era solo el hijo de un ninja civil. No sentían la menor culpa por haberlo golpeado. Pero justo cuando estaban a punto de dar un paso adelante, de repente una voz fuerte los llamó. Un momento. ¿Acaso el clan Uchiha cree que está bien atacar en grupo a alguien solo porque tiene más gente de su lado? Una pequeña figura con una cola de caballo vino corriendo detrás de ellos, jadeando pesadamente mientras se acercaba. ¿Ah, sí? ¿A quién tenemos aquí? ¿A la princesita del clan Senju? Uchiha Shu, el líder, hizo una pausa y luego sonrió con suficiencia. ¿Qué? ¿Vas a defender a Orochimaru? No era otra que Tsunade, parada allí con los brazos cruzados y la mirada aguda. Capítulo 8. Aunque Uchiha la llamaba princesa, su tono no era nada respetuoso. Orochimaru sabía que el clan Uchiha y el clan Senju tenían una disputa de larga data, por lo que no fue sorprendente que Uchiha Shu reconociera a Tsunade. Era bien sabido que la aldea de Konoha se fundó gracias a la cooperación de los clanes Uchiha y Senju. Pero debajo de la superficie, los dos clanes tenían diferencias irreconciliables. El clan Uchiha había caído en decadencia después de que Uchiha Madara abandonara la aldea. Más tarde, cuando el primer Hokage, Senju Hashirama, falleció, su hermano, el segundo Hokage, Senju Tobirama, llegó al poder y reprimió aún más al clan Uchiha. Debido a esto, el clan Uchiha siempre había albergado una profunda insatisfacción con el linaje Hokage liderado por Senju. Pero dejando de lado la insatisfacción, con el segundo Hokage aún con vida, el clan Uchiha no tuvo más opción que tragarse sus quejas y soportarlo. Sin embargo, los niños no tenían el mismo nivel de moderación. Entonces, era normal que Uchiha Shu fuera grosero. TCH, tú solo no mereces mi esfuerzo. Replicó Tsunade con seguridad. No soporto ver a un grupo de ustedes unirse contra alguien. ¿Qué tiene de malo que muchos intimiden a unos pocos? No es a ti a quien intimidamos, así que apártate. Replicó Uchiha Shu con voz enfadada. Aunque era solo un niño y no entendía los rencores más profundos de sus mayores, sabía que el estado de Tsunade no era algo con lo que se pudiera jugar, y no podía simplemente golpearla. No me moveré. Golpéame si te atreves. Se burló Tsunade, completamente imperturbable. Uchiha Shu apretó los dientes con frustración, pero sabiendo que no podía tocar a Tsunade, centró su atención en Orochimaru. Orochimaru, como hombre, ¿de verdad planeas esconderte detrás de una chica? Es cierto, es tan patético. Intervino uno de los otros chicos, burlándose. Se supone que es el mejor de la clase, pero qué cobarde. Los dos mocosos detrás de Uchiha Shu se burlaron de Orochimaru, burlándose de él sin ningún miedo, a pesar de que Tsunade, la princesa Senju, estaba parada justo frente a ellos. Estos pequeños. El rostro de Tsunade se retorció de frustración, y estaba a punto de defender a Orochimaru cuando de repente él le puso una mano en el hombro y la empujó suavemente a un lado. Aunque no tengo por costumbre molestar a los niños, no me importa estirar un poco mis músculos si es para lidiar con algunos mocosos mal portados. Orochimaru no era de los que guardaban rencor a los niños, pero los chicos que tenía delante no eran unos niños cualquiera. Eran miembros del clan Uchiha, conocidos por su arrogancia, su derecho y su malcrianza. Y a niños como esos, a Orochimaru no le importaba darles una lección de disciplina. ¿Y si podría vencerlos? A Orochimaru no le preocupaba en absoluto. Ninguno de los chicos llevaba protectores frontales, lo que significaba que ni siquiera eran genin. Incluso si llevaran el nombre Uchiha, su fuerza sería limitada. Tras escuchar la tranquila respuesta de Orochimaru, Tsunade se quedó atónita. Estaba a punto de decir algo cuando Orochimaru levantó dos dedos frente a él. Estallido.
Con una bocanada de humo blanco, una figura idéntica a Orochimaru apareció a su lado. ¿Eso es, un clon?, murmuró Tsunade sorprendida. Ella no entendía por qué Orochimaru usaría un clon en este momento. Ja. ¿Acaso esta es la supuesta fuerza del mejor estudiante de nuestra clase? ¡Qué risa!, se burló Uchiha Shu. Exacto, intervino uno de los otros niños Uchiha. ¿No sabes que los clones solo sirven para confundir a los enemigos? ¿Qué sentido tiene usar uno justo delante de nosotros sin ninguna cobertura? Ya que estás tan ansioso por perder, con gusto te lo haremos. Prepárate, gritó Uchiha Shu, sin perder tiempo. Apretó el puño y lanzó un puñetazo al clon de Orochimaru. En su mente, sus dos hermanos mayores se ocuparían del verdadero Orochimaru mientras él se encargaría fácilmente de este clon. Así que, sin dudarlo, lanzó su puñetazo. Pero el clon de Orochimaru se movió inesperadamente. Este puñetazo no es tan rápido como esperaba, pensó Orochimaru mientras el clon se hacía a un lado, esquivando fácilmente el golpe. El clon levantó lentamente la mano. Golpe. Con una fuerte bofetada en la parte posterior de la cabeza de Uchiha Shu, la fuerza de su propio golpe lo envió rodando hacia el suelo. Maldita sea, ¿qué? Uchiha Shu se quejó, pero antes de que pudiera terminar su maldición, se congeló. Los otros dos chicos Uchiha, que estaban a punto de dar un paso adelante, también quedaron atónitos. Este clon es sólido?, balbució uno de ellos, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo es eso posible?, susurró el otro, igualmente sorprendido. Tsunade, igualmente asombrada, parpadeó con incredulidad. ¿Eso no es un clon normal, es un clon de sombra? ¿Orochimaru realmente podría usar clones de sombra? ¿Cómo fue eso posible? Tenía solo 6 años. A los 6 años, ¿realmente tiene suficiente chakra para lograr eso? Una serie de preguntas se arremolinaron en la mente de todos simultáneamente. Orochimaru, por otro lado, no se inmutó ante sus reacciones. Para él, esto no era nada del otro mundo. Después de todo, en sus recuerdos, Uchiha Itachi había sido capaz de lanzar shurikens con precisión antes de los 4 años, y a los 6, ya era capaz de usar clones de sombra. En comparación, lo que Orochimaru acababa de hacer no era nada impresionante. Entonces, después de lidiar con Uchiha Shu, Orochimaru giró su mirada hacia los dos chicos mayores que estaban detrás de él. No dijo ni una palabra que no fuera necesaria. Sus frías y doradas pupilas, como las de una serpiente, bastaron para transmitir lo que quería decir. Si quieres pelear, ven. Los dos chicos Uchiha restantes intercambiaron miradas, luego observaron el cuerpo de Orochimaru y su clon de sombra, ambos firmes. Un sudor frío comenzó a cubrir sus frentes. En ese momento, se encontraban entre la espada y la pared. ¿Deberían avanzar o retirarse? El miedo se apoderó de todo. Porque, como miembros del clan Uchiha, entendían la diferencia entre un clon normal y un clon de sombra. En la Academia Ninja, a los estudiantes se les enseñaban los fundamentos de la técnica de clonación. Pero los clones creados mediante esa técnica no eran más que ilusiones, incapaces de infligir o recibir daño real. Todos lo sabían. Pero un clon de sombra. Capítulo 9. Los clones de sombra son completamente diferentes de los clones ordinarios. Este jutsu crea una entidad física que puede moverse y luchar de forma independiente, con conciencia propia y cierta resistencia a los ataques. A diferencia de los clones comunes, los clones de sombra pueden realizar ninjutsu avanzado, lo que los hace versátiles tanto en combate como en estrategia. Sin mencionar que incluso algunos chunin tienen dificultades para dominar la técnica del clon de sombra, por lo que fue notable que un niño de 6 años lograra esto. Combine eso con la fuerza ya superior a la media de Orochimaru, y no fue de extrañar que los chicos Uchiha quedaran atónitos. Maldición, ¿cómo pasó esto?, murmuró Uchiha Shu, todavía en shock. Uchiha Shu no era particularmente débil, pero había bajado la guardia y Orochimaru había aprovechado eso. Por la expresión de sus caras, Orochimaru podía decir exactamente lo que estos niños estaban pensando. Sin decir palabra, desactivó su clon de sombra, les dio la espalda y caminó tranquilamente hacia el campo de entrenamiento. No tenía ningún interés en tratar con personas que ya se habían dado por vencidas. ¿Por qué Orochimaru pudo usar la técnica del clon de sombra a una edad tan joven? La respuesta fue sencilla. Porque sus padres habían sido ninjas. El clon de sombra no estaba tan restringido como el jutsu de clones de sombra múltiple, una técnica prohibida que solo un puñado de personas podían usar debido a su consumo extremo de chakra. Por otro lado, el jutsu del clon de sombra era relativamente común. Muchos ninjas experimentados, incluso aquellos especializados en trampas y tácticas, podían dominarlo.
Por lo tanto, tenía todo el sentido que los padres de Orochimaru le hubieran transmitido este conocimiento. Entonces, que Orochimaru lo dominara no fue una hazaña extraordinaria, sino más bien una consecuencia natural de su educación. Dicho esto, los clones de sombra dividen el chakra del usuario equitativamente entre el original y el clon. Dado que el clon se basa en chakra, no responde tan bien como el cuerpo original, razón por la cual Orochimaru rara vez lo usaba. Incluso si pudiera crear un clon de sombra, mantenerlo durante demasiado tiempo agotaría su energía rápidamente. En lo que respecta al control del chakra, Orochimaru no era tan hábil como Uchiha Itachi, quien tenía la ventaja natural del linaje Uchiha. Después de todo, el clan Uchiha poseía una reserva innata de energía espiritual, incluso antes de despertar el Sharingan, lo que les daba una ventaja natural en la manipulación del chakra en comparación con los ninjas ordinarios. Sin embargo, ahora que Orochimaru había utilizado el fluido de mejora genética primaria, su energía física y espiritual habían aumentado, lo que le permitió cerrar la brecha en talento. Excepto por la ausencia del Sharingan, en todos los demás aspectos, Orochimaru ahora estaba a la par de Itachi. Entonces, no había nada extraño en que usara la técnica del clon de sombra por capricho. En su vida anterior, Orochimaru a menudo había fantaseado con poder usar esta técnica, y ahora que podía, naturalmente quería probarla. Mientras Orochimaru se alejaba, Tsunade, finalmente saliendo de su shock, ignoró a los mocosos Uchiha y lo persiguió. Mientras tanto, en lo alto de un edificio alto en la aldea de Konoha, 3 ninjas con armadura estaban parados en el techo, observando la escena en las calles de abajo a través de la luz del sol, luciendo estupefactos. ¿Un clon de sombra a su edad? Impresionante. Sarutobi, este Orochimaru es un verdadero prodigio. Dijo uno de ellos, sin poder ocultar su asombro. Jaja, es realmente extraordinario. Nunca había visto a nadie usar un clon de sombra a los 6 años. Intervino otro, todavía asombrado. Entre los estudiantes de este año, aparte de Tsunade, diría que Orochimaru es probablemente el más destacado, ¿verdad? Preguntó uno, volviéndose hacia su compañero. Jaja, eso podría no ser necesariamente cierto. Respondió Hiruzen con una sonrisa cómplice. Sí, este era Sarutobi Hiruzen, el hombre que un día se convertiría en el tercer Hokage. Pero en este momento, solo tenía 24 años, un joven y prometedor shinobi en Konoha. Junto a él estaban Uchiha Kagami y Shimura Danzo, ambos igualmente jóvenes y llenos de potencial. Al escuchar la conversación, Danzo permaneció en silencio, con la mirada fija en la dirección donde Orochimaru se había alejado, sumido en sus pensamientos. Actualmente era el año 16 de Konoha. La Primera Guerra Mundial Shinobi todavía estaba en curso, aunque había pasado de conflictos a gran escala a batallas más pequeñas y localizadas. Mientras Konoha estaba ocupada lidiando con la guerra, también se concentraba en seleccionar y formar jóvenes ninjas talentosos en la academia. Orochimaru fue una de esas semillas prometedoras. Hoy, Sarutobi y los demás acababan de regresar de una misión cuando vieron a Orochimaru saliendo. Al observar más de cerca, vieron a un grupo de niños Uchiha tendidos en una emboscada. Aunque al principio Uchiha Kagami se sentía un poco avergonzado de ver a niños acosando a otros, Shimura Danzo creía que era natural que los niños tuvieran peleas y que no había necesidad de intervenir a menos que hubiera un peligro real. Entonces decidieron observar cómo se desarrollaba la escena. Y lo que presenciaron fue realmente asombroso. Orochimaru, todavía ajeno a que lo habían observado desde lejos, continuó caminando, con Tsunade siguiéndolo como un seguidor leal. Oye, ¿por qué me sigues? Preguntó Orochimaru sin darse la vuelta. ¿Eh? Tsunade parpadeó y rápidamente adoptó una expresión de indiferencia. ¿Quién dice que te sigo? Yo también voy al campo de entrenamiento. ¿Eres tú quien me sigue? Con eso, ella descaradamente puso sus manos detrás de su espalda y caminó delante de él, como si estuviera liderando el camino. Después de todo, este era el camino al campo de entrenamiento, y creía que Orochimaru también se dirigía allí. Simplemente no tenía ni idea de qué planeaba hacer una vez que llegaran. Al ver las payasadas de Tsunade, Orochimaru suspiró interiormente. Eres demasiado joven aún para mentir de manera convincente. Ignorándola, continuó su camino hacia el campo de entrenamiento. 436, 437, 438. Voces fuertes y burlonas resonaron desde el campo de entrenamiento mientras Orochimaru y Tsunade se acercaban. Jaja. ¿Un niño que ni siquiera sabe ninjutsu ni genjutsu cree que puede convertirse en ninja? Ridículo. Exactamente. Ríndete, chico. No eres apto para ser un ninja. Oye, dale un respiro. Al menos se está esforzando. ¿De qué sirve trabajar duro si eres un perdedor?
Por mucho que te esfuerces, un perdedor sigue siendo un perdedor. Jajaja. Curioso, Orochimaru entró al campo de entrenamiento, seguido de cerca por Tsunade. Lo que vieron fue una visión extraña. Un niño de su misma edad hacía abdominales, con la frente empapada de sudor. Vestía un mono verde y una bufanda roja. Su característico corte de pelo tazón lo hacía destacar. A su alrededor había otros niños, todos ellos burlándose de él y ridiculizándolo. ¿No es ese, Migui? No, espera, es Migrai. Orochimaru se dio cuenta al reconocer al chico. De hecho, el niño que hacía abdominales no era otro que Migrai, el padre del futuro Migui, quienes luego se convertirían en leyendas por derecho propio. Capítulo 10. Eran tiempos de guerra. Los niños de las aldeas ninja entraban a la escuela a los 5 años y podían presentarse al examen de graduación a los 6. Al mirar al joven que tenía delante, Orochimaru se dio cuenta de que Migrai, el niño que un día se convertiría en el padre de Migui, probablemente no era mayor que él. En otras palabras, tenía apenas 5 años y hacía poco que había empezado la escuela. ¿Lo conoces?, preguntó Tsunade, notando la expresión concentrada de Orochimaru y sintiendo algo de curiosidad. No, es la primera vez que lo veo, respondió Orochimaru, diciendo una media verdad. Después de todo, esta era la primera vez que veía físicamente a Migrai en este mundo. Pero, por supuesto, la visión del futuro de Orochimaru le reveló exactamente quién era este chico. Migrai, el Genin eterno, el hombre que pasaría 20 años perfeccionando la técnica de taijutsu más poderosa, la formación de liberación de las 8 puertas. Orochimaru nunca olvidaría a un hombre así. Pero no había necesidad de compartir todo esto con Tsunade. Por ahora, Migrai era solo un niño de 5 años que apenas había comenzado su aventura en el mundo ninja. Aún no estaba en la mira de Orochimaru, y Orochimaru no tenía ningún interés en intercambiar experiencia en taijutsu con un niño que aún no había demostrado su valía. Haciendo caso omiso del asunto, Orochimaru se dirigió al campo de tiro y comenzó a practicar el lanzamiento de shurikens, siguiendo la técnica impresa en su memoria. Aunque era la primera vez que lanzaba shurikens físicamente en este cuerpo, se sentía tan natural como respirar, como un instinto con el que había nacido. Pum, pum, pum. Los 3 shurikens dieron en el blanco y ninguno falló. Ruido sordo. Uno incluso dio justo en el centro del blanco. Orochimaru sonrió, complacido consigo mismo. Ya estaba muy por delante de la mayoría de sus compañeros. Esto estuvo bien. Orochimaru recuperó los shurikens y los kunai del objetivo y comenzó a practicar de nuevo, perfeccionando sus habilidades con la repetición. El entrenamiento podía ser monótono, pero Orochimaru lo disfrutaba. Después de todo, esta era su primera experiencia real con las herramientas ninja. Como era de esperar de la mejor estudiante de nuestra clase, murmuró Tsunade, sentada en el césped cercano, con un deje de frustración en la voz. Por cierto, ya que estás en el campo de entrenamiento, ¿por qué no vienes a entrenar conmigo para practicar de verdad? ¿Un combate real? ¿Una competencia de taijutsu? No soy rival para ti en taijutsu, respondió Orochimaru honestamente, mientras seguía lanzando kunais. En términos de fuerza física bruta y taijutsu, incluso en el futuro, Tsunade sería uno de los más grandes. Eventualmente sería lo suficientemente fuerte como para destrozar el Susanoo de Uchiha Madara con un solo golpe. ¿Cuántas personas en todo el mundo ninja podrían hacer eso? Incluso a la edad de 6 años, su talento en taijutsu superaba con creces al de Orochimaru, y él no tenía ningún interés en enfrentarla en combate cuerpo a cuerpo todavía. Tsunade, al oír su negativa, pareció aún más deprimida. ¿No pelearás conmigo solo porque crees que perderás? Recuerdo que antes no eras así. La gente cambia, respondió Orochimaru, todavía concentrado en perfeccionar sus lanzamientos de kunai. Tsunade se quedó sin palabras por un momento. Bueno, está bien. Como no te interesa, no te molestaré más. Pero después del examen de graduación en una semana, nos dividiremos en equipos. Entonces tendremos muchas oportunidades de luchar. ¿Asignados al mismo equipo? Suenas muy seguro de eso, comentó Orochimaru con un tono algo escéptico. Por supuesto. El segundo Hokage es mi tío abuelo, declaró Tsunade, inflando el pecho con orgullo. El actual Hokage era, de hecho, su tío abuelo, Senju Tobirama. Con tales conexiones, le sería fácil influir en sus decisiones. Si Orochimaru hubiera sido un ninja inferior, habría sido más difícil justificar ponerlos en el mismo equipo. Pero como genio, era el candidato perfecto para las ambiciones de Tsunade. Te lo digo, es un trato hecho, dijo Tsunade con seguridad. En fin, sigue practicando. No te molestaré más. Adiós.
Le dedicó una sonrisa juguetona, se despidió con la mano y se dio la vuelta para irse, murmurando para sí misma mientras se alejaba. Sin duda es el tipo de hombre que le gusta a Tsunade, un genio que trabaja aún más duro que los demás. No intentó bajar la voz, como si quisiera que Orochimaru la oyera a propósito. Al oírla murmurar, Orochimaru entrecerró los ojos ligeramente. ¿Burlarse de hombres a los 6 años? Los niños en este mundo realmente son antinaturalmente precoces, murmuró Orochimaru para sí mismo con un suspiro. En verdad, Orochimaru no se sorprendió en absoluto por la actitud directa de Tsunade. Según los recuerdos que había heredado, Tsunade había expresado su admiración por él más de una vez en el pasado. Claro, su admiración se debía exclusivamente a su talento. No era romántico, no a su edad. Al fin y al cabo, solo eran niños y no entendían bien esos sentimientos. Sus interacciones eran limitadas y superficiales. Pero el alma de Orochimaru era la de un adulto, por lo que no le importaban estos juegos infantiles. Para él, lo más importante ahora era familiarizarse con sus habilidades y mejorar su fuerza. Ahora que el destino le había concedido una segunda oportunidad, estaba decidido a no desperdiciarla. Ahora era Orochimaru, y vivir la misma vida miserable que en su encarnación anterior simplemente no era una opción. Si quería ascender, necesitaría superar incluso al Orochimaru de la línea de tiempo original. Su objetivo era simple: dominar sus habilidades lo más rápido posible, graduarse y luego conseguir los recursos que necesitaba para continuar su investigación sobre el fluido de mejora genética primaria. Una vez que hiciera progresos en eso, las investigaciones futuras serían mucho más fáciles. Y con su creciente fuerza y conocimiento científico, iría escalando puestos, avanzando sin descanso. Con el tiempo, se volvería tan poderoso que podría pisotear a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Con ese pensamiento en mente, Orochimaru agarró un kunai y continuó su entrenamiento con renovado vigor. Realizó los sellos manuales rápidamente, sus manos eran un borrón de movimiento. Lanzamiento de viento. Gran avance. Una ráfaga de viento se disparó hacia adelante, pero no fue lo suficientemente fuerte. La distancia y el poder de corte eran insuficientes, y se desperdició demasiado chakra. De nuevo. Lanzamiento de viento. Gran avance. Esta vez fue mejor, pero todavía no perfecto. De nuevo. Orochimaru, completamente absorto en su entrenamiento, no se dio cuenta de que Tsunade no había ido muy lejos después de todo. Se había escondido detrás de un pilar en la distancia, observando a Orochimaru en silencio, perdida en sus pensamientos.